Hay historias que parecen diseñadas para enseñarnos cómo levantarnos. La de Robert Downey Jr. es una de esas historias que atraviesan pantallas y corazones, porque no es solo la crónica de una estrella, es la biografía de la resistencia. Un relato sobre la fama y la caída, sobre cómo la fuerza para reconstruirse a veces nace en el momento más oscuro. Si estás viendo esto, no es por casualidad. Necesitas recordar que los finales que parecen definitivos suelen ser los prólogos de algo inesperado. Robert nació en Manhattan, en un apartamento donde los guiones estaban en las mesas, donde la conversación diaria mezclaba cine con vida. Su padre, Robert Downey Sr., era cineasta. Su madre, actriz. La cámara no era solo herramienta de trabajo, era parte del hogar. Por eso, desde niño, Robert conoció dos mundos, el brillo de los focos y la brutal honestidad de la vida real. Creció entre set y calle, entre ensayo y error, y pronto la frontera entre actuación y existencia empezó a difuminarse. A los 5 años ya aparecía en una película. A los 12, la vida le dio sus primeras lecciones duras. Su entorno, tan creativo como errático, le ofreció combustible y fuego, talento y riesgo. Su padre, en un acto que hoy muchos lamentan, le dio acceso temprano a sustancias que marcaron décadas. No es una exageración decir que su infancia fue una mezcla de infancia normal y laboratorio de pruebas. Algunas semillas florecen en ese suelo, otras envenenan. En su juventud, Robert no fue un prodigio aislado, fue un joven con magnetismo. En los 80 perteneció a esa cohorte de actores que Hollywood miraba con interés. Carisma, presencia natural, una facilidad para encarnar personajes con una verdad que no se aprende en las escuelas de actuación. Roles en Less Than Zero y en Chaplin mostraron su capacidad para transformar dolor en arte. Fue nominado al Oscar. Las puertas parecían abiertas de par en par, pero el precio de la facilidad muchas veces llega sin factura visible. Son los llamados a la noche, las invitaciones a seguir probando, la gente que sonríe mientras te empuja hacia la cuerda floja. Los excesos comenzaron a multiplicarse. No fue solo que Robert consumiera, tuvo un entorno que lo normalizaba. La fama tapa, la fama justifica, y a menudo la fama convierte el peligro en rutina. Y cuando eso ocurre, el abismo se aproxima sin anunciarse. A finales de los 90, la prensa ya no celebraba solamente su trabajo, iba a por su vida. Titulares, arrestos, noticias repetidas, y luego la consecuencia inevitable. Menos llamadas de casting, contratos que se evaporaban, nombres que se omitían en las reuniones. El teléfono dejó de sonar, y cuando el teléfono deja de sonar para quien ha vivido de él, el silencio no es descanso, es sentencia. Entró en una espiral que muchos conocen por resumen, pero pocos entienden en su volumen real. Problemas legales, detenciones, procesos que no son solo estadísticas, sino noches inacabables en salas frías, compartiendo aire con gente que vive en la cuerda floja. No es entretenimiento, es archivo clínico de una vida que se deshace. Pasó por procesos de recuperación y volvió a recaer. La etiqueta que la industria puso sobre él, riesgo, fue otra piedra en su mochila, pero la historia cambió por una decisión. Hay momentos que no parecen dramáticos en el instante, pero que alteran la biografía entera. Una madrugada, una mirada al amanecer, una frase que atraviesa la bruma. Si sigo así, no veré el amanecer. Ese pensamiento es un corte limpio, no borra lo pasado, pero divide la vida en antes y después. La decisión de cambiar no fue un impulso místico, fue una sucesión de actos concretos. Buscar apoyo, aceptar ayuda, entrar en un proceso de recuperación que no es cómodo, que deshace hábitos, amistades y hasta certezas. La recuperación es trabajo de albañilería. No hay pirotecnia ni titulares simpáticos, son rutinas, citas médicas, llamadas que ahora son necesarias y no vanidades de ego. Es reconstruir la disciplina, horarios, ejercicio, límites, y es reconstruir también la reputación, algo que no se recompone solo con una nota de prensa. Se recompone con fiabilidad, con llegar a tiempo,
con repetir pequeños compromisos. El actor que una vez tomaba sets a lo loco aprendió a tomar responsabilidades con la misma intensidad con que antes tomaba noches. Volver al trabajo no fue inmediato. Los estudios seguían cautelosos. La industria no olvida, pero perdona si hay señales claras de cambio. Robert no volvió por casualidad a una superproducción a la primera oportunidad. Pidió papeles pequeños, trabajos correctivos, aceptó el margen mínimo y lo transformó en demostración. Poco a poco, la confianza regresó como agua que llena un vaso minúsculo, gota a gota, hasta que el vaso estuvo lleno otra vez. Y ahí apareció Tony Stark. La visión de Iron Man fue arriesgada desde su concepción. Marvel era audaz, pero estaba lejos de ser el gigante que hoy conocemos. Lo que buscaban era más que una cara bonita tecnológica. Necesitaban a alguien capaz de encarnar a un personaje complejo, brillante, egoísta, brillante otra vez, sarcástico, herido, en proceso de reinvención. Robert no fue una opción segura, fue una apuesta con memoria. La elección de Favreau fue arriesgada, pero sabia. Favreau no miró el récord del pasado, miró algo que pocos veían, un actor que había vivido y sobrevivido al personaje que tenía que interpretar. Cuando Robert se calzó la armadura por primera vez, no fue solo maquillaje o efectos, se calzó su propia vida. Tony Stark tenía fallos y eso lo hacía humano, tenía arrogancia y eso lo hacía interesante. Tenía un pasado que lo empujaba hacia la redención, y cuando el público vio esa fragilidad envuelta en ingenio, algo importante sucedió. La empatía reemplazó al juicio. La gente dejó de ver al viejo Robert y empezó a ver a alguien que merecía participar en la reconstrucción de la historia. La película explotó, no solo recaudó, dio inicio a una constelación de historias que definieron una era. Pero no hay que romantizarlo. El renacimiento fue un proceso. Las recaídas pueden asomar en cualquier momento. La disciplina hay que cultivarla. Robert lo supo. Su trabajo no terminó el día del estreno. Empezó ahí una etapa de equilibrio ético y profesional. Elegir bien proyectos, reconstruir relaciones personales, aprender a decir no y a priorizar la salud mental. Esa fue la nueva rutina. Pero la lección mayor no fue sobre fama o dinero, fue sobre responsabilidad. Él aprendió a manejar la presión de la fama haciéndola servir a algo mayor. Fundó iniciativas medioambientales, invirtió en tecnología con propósito y fue un ejemplo público de cómo convertir la propia historia en herramienta de transformación. No todo es actuación. Parte del verdadero retorno consistió en usar lo que sufrió para ayudar a otros. Su trayectoria desde el precipicio hasta la cima reescribe varias verdades incómodas. Primera, la resiliencia no es un acto heroico aislado, es una práctica diaria. Segunda, pedir ayuda no es debilidad, es estrategia. Tercera, el talento sin disciplina es una llama que se apaga tarde o temprano. Y cuarta, la industria puede dar una oportunidad si percibe compromiso real, pero el que decide levantarla y sostenerla eres tú, no el mercado. Veamos las metáforas que anclan su historia en lecciones útiles para cualquiera. La armadura de Iron Man no es la fama, es la disciplina. Los poderes no son superpoderes si no hay constancia. El guión de su vida demuestra que, a menudo, el personaje que interpretamos en las películas es la proyección de lo que anhelamos ser. Pero cuando la vida nos corta el guión escrito, tenemos la responsabilidad de reescribirlo. Piensa en los momentos cotidianos donde también se pueden tomar decisiones drásticas. Apagar la pantalla adicional del celular, responder con honestidad, ir a esa terapia que siempre pospones, pedir disculpas a quien dañaste. Esas decisiones no son menos dramáticas por ser pequeñas. Fueron las pequeñas decisiones las que, acumuladas, formaron la nueva vida de Robert. Él no renació por un gesto heroico, renació por miles de gestos pequeños, por llamadas a la familia, por respetar horarios, por ir a reuniones en vez de escaparlas. Y no olvidemos el papel de quienes estuvieron a su alrededor, su esposa, su familia, algunos directores y productores que vieron más allá del chisme pasajero. La recuperación no es un camino solitario, quienes te rodean pueden ser cuchillos o herramientas. En el caso de Robert, algunas relaciones ayudaron a sostenerlo,
otras lo empujaron. Aprender a elegir compañía, igual que aprender a elegir proyectos, fue una habilidad que afinó con el tiempo. Hoy su nombre abre salas y cierra acuerdos. Sus películas recaudan miles de millones, pero lo que importa aquí no es el número en la taquilla. Lo que importa es la evidencia. Los humanos pueden reescribirse cuando hay intención. Sus victorias posteriores a la caída no borran el dolor que vivió, lo transforman en significado. Y ese significado, a su vez, inspira a millones. En el mundo real, sin cámaras ni festivales, la caída puede venir por divorcio, enfermedad, desempleo o error. La pregunta clave no es si caerás, es qué harás cuando te encuentres en el suelo. ¿Te quedas? ¿Te lamentas? ¿Construyes? Robert eligió construir, y eso cambió todo. Su historia también nos recuerda que la reinvención no es negación del pasado. No trató de borrar lo ocurrido, lo integró. Lo miró, lo nombró y dijo: esto me pasó, pero no me define. Transformar la culpa en lección requiere honestidad brutal, requiere mirar a tus errores y escribir una nueva hipótesis de vida. Para quienes hacen contenido, para los emprendedores, para cualquiera que sienta que la marea está en contra, hay un patrón replicable aquí. Primero, aceptar la realidad sin edulcorantes. Segundo, pedir ayuda. Tercero, establecer rituales que anulen el riesgo, rutinas, horarios, límites. Cuarto, demostrar fiabilidad con acciones repetidas. Y quinto, usar la propia historia para generar un propósito mayor que el ego. Ese propósito será la brújula cuando los vientos vuelvan a cambiar. Cierra los ojos un instante e imagina la metáfora final. La armadura de Tony Stark no protege solo del fuego externo, es también un recordatorio de que podemos construir escudos de significado. No para escondernos, sino para sostenernos. La armadura no evita que suframos, nos permite levantarnos a pesar del daño. La historia de Robert Downey Jr. termina aquí, o mejor dicho, continúa con un mensaje. La vida está llena de malas estaciones, pero cada estación es temporal. Si uno decide plantar una semilla en el barro, con paciencia, agua y luz, algo brotará. Robert plantó miles de pequeñas semillas y hoy su árbol da fruto. No porque fuera invencible desde el inicio, sino porque eligió diariamente la reconstrucción. Si hay una última lección que quiero que te lleves de esta historia, es esta. El verdadero valor no está en no caer, sino en tener el coraje de decidir levantarse una mañana más. No esperes permiso, no esperes un faro externo que ilumine tu camino. Enciende tu propia luz, haz pequeñas promesas y cúmplelas. Ese es el tipo de disciplina que reescribe destinos. Y si te sientes identificado, si hay un amanecer que aún no has visto por estar en la noche, recuerda las palabras que alguna vez Robert pronunció. No se trata de ser heroico siempre, se trata de ser coherente cuando nadie te mira. Haz la decisión hoy, da el primer paso, el segundo vendrá. Y así, paso a paso, tu historia también podrá convertirse en la lección que alguien más necesite. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo video.